porque innovar y emprender es nuestro aporte a la paz. Bueno, buenos días. Gracias al señor decano por permitirnos el espacio con la Facultad de Derecho, profesores, compañeros y a ustedes los estudiantes que nos acompañan en la mañana de hoy. Vamos a llevar a cabo este evento académico con el profesor Iván Cancino, quien pues ya algunos o la mayoría conocen que es uno de los más reconocidos penalistas del país. Es un jurista que conoce a profundidad el sistema penal colombiano y hoy precisamente se trata de conocer su posición y su visión con relación al sistema procesal penal, haciendo un análisis crítico del sistema penal acusatorio con el fin de que podamos retroalimentar en la formación como abogados que se está llevando aquí en la universidad. La mecánica de la actividad es, el doctor va a hacer una exposición con relación a los temas que ya les he planteado y al final vamos a abrir una tanda de preguntas para que ustedes puedan participar y puedan también despejar dudas y adquirir nuevos conocimientos con relación a estos temas. Entonces, ya vamos a proyectar las diapositivas. Yo creo que podemos dar una preliminar, doctor, y vamos arrancando con esto. Muchísimas gracias y damos entonces inicio al evento. Bueno, pues muchas gracias por venir. Pues yo ya he venido varias veces aquí a esta universidad y siempre me siento muy complacido de volver. Ya lleva como 2 años, ¿no, doctor Yesid? Es que el doctor Yesid me dejó de invitar cuando el América subió a la A, que eso fue hace poquito. Vamos a ver cómo le va con Millonarios el domingo, es que jugamos, ¿no? Bueno, pues mire, estas charlas son importantes porque nuestro país es un país bastante sui generis en el tema penal, no solo en el procesal penal, sino que más que cualquier otro país del mundo, el sistema penal se volvió político y se volvió prácticamente una lucha política, en donde la transformación que se quería hacer, que fue cuando empezamos a venir a la especialización, que el sistema acusatorio fuera un sistema mucho más bonito, mucho más público, mucho más contradictorio, mucho más garantista, pues lo que ha tenido es unos efectos absolutamente contrarios. Y uno empieza a preguntarse por qué los efectos del sistema acusatorio son contrarios. Yo creo que todos ustedes, cuando sus profesores les dicen que la oralidad lo que busca es, por ejemplo, la economía procesal, hacerlo mucho más rápido, mucho más fluido, pues en otros sistemas realmente puede llegar a ser cierto, en el civil, en el laboral, en el administrativo, pero en el sistema penal no, y en el sistema laboral yo creo que también va a pasar lo mismo a futuro por la congestión que se presenta en los procesos. Y la congestión que se presenta en los procesos pues no va a variar de un sistema a otro, pero la manera de desarrollar o descongestionar sí. Y el primer elemento que uno encuentra como crítica de este sistema acusatorio es en la oralidad, primero la escasez de jueces, y si ustedes lo ven en cualquier departamento o municipio de Colombia, la escasez de salas de audiencia. Ustedes ven que lo ideal es que cada juez tuviera un despacho con su sala de audiencias para poder hacer todo el proceso y seguir adelante, pero aquí no. En Bogotá, en Cali, en Medellín, en las regiones lo que uno se encuentra es que va a una audiencia y le toca esperar 1 o 2 horas o cancelan porque sencillamente no hay una sala de audiencia para desarrollar los procesos. Entonces ustedes imagínense esa situación. El otro gran problema que tenemos nosotros en cuanto a la congestión, fiscales, donde no hay un procedimiento todavía tecnológico, ¿y qué es lo que sucede? Un fiscal sin asistente puede tener entre 200 y 600 carpetas en su despacho. Y si no tiene asistente, le toca, por la falta de tecnología, pasarse la mitad del día haciendo órdenes a policía judicial y 1/4 del día yendo al centro de servicios judiciales a radicar audiencias. De tal suerte que el trabajo intelectual del proceso se reduce a 1/4 de la función que tiene que hacer un fiscal. ¿Cómo le puede usted pedir a un fiscal que avance si no es un proceso de presión mediática, de presión de víctimas, de connotación nacional, si no tiene absolutamente ninguna facultad
tecnológica para hacerlo. Lo lógico sería que tuviera desde su despacho acceso al computador para introducir las órdenes a Policía Judicial, mandarlas por correo electrónico y exactamente lo mismo para solicitar las audiencias, que estuviera eso de una manera ya tecnológica, pero no lo tenemos. Entonces son factores extraprocesales, extrapenales de procedimiento que lo que hacen es generar una acumulación que hace imposible que esto sea así. Y las críticas que nosotros empezamos a tener para que ustedes lo vean es, por ejemplo, frente a la privación de la libertad. Y frente a la privación de la libertad, todos los que estamos aquí somos o vamos a ser abogados. Y el espíritu de un abogado, más que todo, es ser humanista y garantista. Claro, ese humanismo y ese garantismo usted lo puede manifestar en cualquier rol que usted tenga, fiscal, juez, porque eso no significa perder autoridad de ningún punto de vista. Pero nosotros hemos confundido dos momentos de la privación de la libertad, que es muy malo la confusión. Uno es la captura con el fin de una medida de aseguramiento y otro es ya el cumplimiento de una pena ejecutada. ¿Habrá una diferencia importante entre esos dos momentos, sí o no? Por supuesto que sí. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que cuando usted lo capturan para imputar y para imponerle una medida, la presunción de inocencia suya, ¿dónde está? Todavía en el tope. En cambio, cuando usted ya tiene una condena que lo priva de la libertad, la presunción de inocencia ya fue vencida en un juicio contradictorio, público, oral, con todos los derechos y garantías que usted puede tener. Entonces, fíjense los proyectos de ley que se presentan. Los proyectos de ley que se presentan no son pensando en la presunción de inocencia ya derrotada, sino en una presunción de culpabilidad anticipada. Entonces usted escucha, una persona imputada de un delito sexual contra un menor no tiene derecho a nada. ¿Por qué? Si no lo han vencido en un juicio. Diferente si al señor lo condenan ya en primera o segunda instancia o pierde la casación y le dicen usted es un violador de menores. ¿Qué derecho le voy a dar yo de una domiciliaria? Ninguno. Pero a una persona que la imputan y le dictan una medida, que una ley diga que por ese hecho de imputar no tiene derecho a una domiciliaria, eso es una violación absoluta a todos los derechos y garantías fundamentales. Y usted ve los proyectos de leyes encaminados allá. Delitos de corrupción, entonces a usted lo acusan de robarse un municipio y ya la ley dice se prohíbe la domiciliaria, la sustitución, etcétera, para quien sea capturado y una medida de aseguramiento por un delito contra la corrupción. ¿Por qué? Y entonces nuestro sistema lo que está haciendo es satanizar desde el principio a una persona imputada y con medida, porque ya los jueces y los fiscales se van metiendo en la cabeza que una persona es culpable antes del juicio. Y la culpa también la tenemos todos los seres humanos, independientemente de la condición o profesión que tengamos, porque nos dejamos contaminar de eso también en los noticieros, en las revistas, en todo caso, porque aquí los jueces de primera y de segunda instancia son Julio Sánchez Cristo, bueno, Arismendi ya se retiró, El Colombiano, El Espectador, El Tiempo, porque sacan un titular con la foto diciendo, señor se robó el municipio y por eso lo meten a la cárcel sin domiciliaria. Hágame el favor, ¿qué posibilidad va a tener de un juicio justo esa persona cuando antes de ser vencido ya le estamos diciendo que tiene todas las condiciones para irse preso y que se robó el presupuesto? Entonces, aquí hago un pequeño paréntesis. Ayer o antier estamos en un debate sobre el alcance de los medios de comunicación en las audiencias. Un grupo de periodistas pusieron una tutela porque en Bogotá un juez no los dejó entrar a la sala de audiencias. ¿Qué es lo que yo pienso? Una base del sistema acusatorio es la publicidad, pero hay excepciones. ¿Cuáles excepciones? Cuando es revictimizar a la persona, porque el medio de comunicación pues no tiene que sacar a la víctima, una excepción. Segundo, seguridad nacional, por ejemplo. Y tercero, cuando la investigación pueda seguir en curso, es decir, hay una banda de 4 y yo capturé a 2. Pues no puedo hacer público todavía esa audiencia porque le voy a informar a los otros 2 sus nombres, sus acusaciones, etcétera, entonces lo pongo en peligro. Pero también los medios de comunicación tienen que cumplir algo frente a esa presunción de inocencia, porque usted siempre ve que los medios de comunicación dicen yo no voy a enfocar al juez ni al fiscal, pero sí al imputado. Y el rostro del imputado, no condenado, ya sale en todos los lados y la gente ya lo empieza a señalar como el bandido y como el ladrón. Entonces, si vamos a proteger al juez
y vamos a proteger al fiscal y vamos a proteger a la víctima, ¿por qué no protegemos al procesado o al imputado cuando todavía no hay? Cuando lo condenen, ya listo. Aquí está el señor condenado, se llama tal, y tiene una pena de tanto tiempo. Entonces, ya que abrimos el debate, abrámoslo para todas las partes. Y eso me lleva, ustedes sigan la cuenta en Twitter de la Fiscalía General de la Nación, que es una pelea que yo tengo con ellos siempre. Porque ellos ponen, Fiscalía imputará cargos a tal el día tal, por los delitos de tal. La Fiscalía obtiene medida de aseguramiento. Y al final ponen una frasecita que dice, por interés general. Entonces, cada vez que un abogado, yo lo hago, casi siempre, le gana una audiencia de libertad o le obtiene, o le tumba una captura o le gana una sentencia, pues le pregunta a la Fiscalía, ¿es que las absoluciones y las libertades no son tema de interés general? Obvio que son tema de interés general, pues no lo hacen. Ellos cuando pierden, cuando hay una libertad, jamás publican, jamás reivindican el nombre de la persona. Ponen capturado Pedro Pérez. Al otro día pierden la audiencia y no ponen libre Pedro Pérez, sino investigaremos al juez que dejó libre a Pedro Pérez. Imagínense la coacción que hay ahí. Otra de las propuestas que uno hace en estos auditorios para tratar de sopesar y de compensar el poder de la Fiscalía es que no puede ser que a los abogados nos investiguen jueces y que a los jueces los investigue la Fiscalía. Eso hay que cambiarlo ya. Colombia es de los pocos países donde a nosotros, los abogados, los litigantes, abogados rasos, nos investiga un juez, porque el Consejo de la Judicatura son magistrados, son jueces, no nos juzga un par. Entonces ya entramos en desventaja. Y yo se los digo, les voy a poner unos ejemplos para que ustedes vean sin ninguna modestia. Yo siempre digo que alguna vez me quedará una herida de guerra, la contemplo. Hoy, este año, ya tengo 6 compulsas de copias. En mi vida creo que ya completé la centena. Creo que no hay un departamento de Colombia donde no haya tenido yo una compulsa de copias. Pregúnteme cuántas sanciones tengo. 0, a Dios gracias. Pero si a uno lo presionan de esa manera, que tiene una voz, que participa en programas de radio, que tiene una columna en un periódico, pues uno se pone a pensar, el señor litigante que de verdad tiene una connotación, con todo respeto lo digo, más pequeña, pues apenas le ladran, él cede, y eso es una violación al derecho de defensa. Y le voy a poner varios ejemplos. Les voy a poner un ejemplo de una compulsa de copias aquí, para mirar todo lo que estamos hablando de lo que hay que cambiar. Acuérdense que a nosotros no nos investiguen los jueces y que a los fiscales, a los jueces no los investiguen los fiscales. Hablo con una fiscal y llegamos a un preacuerdo de 7 años. Llegamos a la audiencia con el cliente al lado y la fiscal se para y dice, sí señora, es que le tengo que informar al abogado que no, que ya no son 7 sino 9. Pues el cliente dice, ¿cómo así? Imagínense la diferencia de 2 años de cárcel. Entonces uno le dice a la juez, señora, me tiene que dar un receso o un tiempito por ahí de aunque sea 2 días para yo hablar a ver qué es lo que pasó. No señor, y la audiencia sigue. Por Dios, entonces renuncio al poder. La señora con toda lógica me dice, listo, renuncia, la audiencia sigue porque el Código General del Proceso establece que 5 días después de la renuncia es que se hace efectiva. Entonces me volteo y le digo a mi cliente, revóqueme el poder. El señor se para y dice, revoco el poder porque el señor me dijo que me había logrado un acuerdo de 7 años y ahora me sale con 9. La revocatoria del poder es inmediata. Me paré y me fui. Me compulsan copias. ¿Quién tiene la lógica, ella o yo? ¿Y usted qué cree? ¿Usted cree que tenemos que seguir adelante en una audiencia después de que le incumplen a uno un preacuerdo de 7 a 9 años? No. Les pongo otro ejemplo. Sí, pero vuelvo y le repito, con todo respeto, son muy pocos los abogados que se van. Claro, los demás se quedan sentados y dicen, no, porque me va a compulsar copias. Entonces uno tiene que servir de ejemplo. ¿Qué otra compulsa de copias? Un cliente no cumplió su parte contractual. Entonces 10 días antes de la audiencia renuncio al poder, pero además el cliente de común acuerdo conmigo me revoca el poder y me compulsan copias porque es sospechoso que yo renuncio a un poder. Y me ha pasado 3 veces. Y llega uno y le toca explicarle a un magistrado por qué renunció a un poder. ¿Usted cree que uno tiene que motivar la renuncia a un poder?
¿Ustedes creen que ustedes motivarían o renuncian porque se les da la regalada gana? Renuncio porque se me da la regalada gana. El Código General del Proceso me pone a mí una condición y es renunciar e informarle al cliente. No me dice motive. Ah, que había un contrato y lo incumplí, ejecútelo. Pero yo ni siquiera peleé, yo le di paz y salvo y vaya, si no nos entendemos, chao, porque el derecho penal es de confianza. ¿Yo qué hago defendiendo a un señor con el que no me llevo bien y el que hace con un abogado que no se lleva bien? Que me lleva a decir otra cosa. Yo no entiendo por qué hay abogados que dicen, no, abogado de confianza. Le digo, ¿cuál no es de confianza? Los jueces que preguntan, ¿usted es público o de confianza? No, señor, es que el público también tiene que ser de confianza. Y eso no se lo dicen al procesado lo sientan con un defensor público y jamás le preguntan si el señor le inspira o no le inspira confianza. ¿Qué tal que el señor diga, no, es que el señor defensor público a mí no me inspira confianza? Pues se lo tiene que cambiar, ¿o no? Fíjense todas las falencias que tiene la defensa en un sistema acusatorio. Un procesado llega a decir, no, es que yo no confío en ese defensor público. ¿Usted qué cree que le dice el juez? De mala, le toca mamarse ese abogado de defensor público. Y usted después pide una nulidad por violación al derecho de defensa y no se la conceden jamás. Ahora miremos el otro tema. ¿Usted cree que un juez que da una libertad y sale la fiscalía a decir que lo va a investigar y le abre el proceso? ¿Cuál es el mensaje que le está llegando a los demás jueces? No neguemos todo, démosle la razón siempre a la fiscalía, si no nos investigan. Mientras usted no le quite el poder a la fiscalía de investigar los jueces, este proceso no va a ser garantista ni va a tener igualdad de partes. Porque siempre la fiscalía va a tener en su bolsillo la amenaza pública o privada, tácita o explícita, de poder investigar a un juez que le dio las garantías a un abogado defensor. Eso sucedió aquí en Medellín. Varios abogados de Medellín y otros de fuera le salimos al alcalde. Cuando toda esa inseguridad y el alcalde salió a decir, es que los jueces trabajamos de la mano o nos jodemos. No, señor, los jueces no están para trabajar de la mano con la policía. Los jueces están para hacer justicia. Si la policía y la fiscalía se equivocaron en la captura, la culpa de que el delincuente vuelva a la calle no es del juez, es del policía o de la fiscalía. Pero usted, Sánchez Cristo, el alcalde, el gobernador y 10 políticos diciéndole al juez, usted es el causante de que los ladrones vuelvan a la calle, ¿qué hacen los demás jueces? No, a mí no me importa si le violaron garantías o no, yo lo guardo. ¿Por qué? Porque no se va a someter a la picota pública de su familia. ¿En la ley 600 eso pasaba? No. ¿Por qué? Porque en la ley 600 usted estaba detrás de un hormigón en un escritorio firmando una providencia. Entonces usted era más garantista porque no tenía la picota pública. Cuando usted daba una libertad en ley 600, la prensa se enteraba como a los 3 días. Nadie le hacía escándalo porque tenía que coger el papel a ver quién había firmado. Hoy no, porque usted tiene 5 cámaras enfrente para cuestionarlo si usted deja libre o no a una persona. Y si lo deja libre, no se toman el trabajo de mirar si lo hizo en derecho o no, sino que lo cuestionan por haber dejado libre, entre comillas, a un delincuente. Entonces, fíjense cómo lo que uno quería que fuera un sistema acusatorio garantista, poco a poco se va volteando. ¿Cuánto puede durar hoy un proceso de sistema penal acusatorio? Cuando la idea era que no durara más de 3 años con casación incluida. Puede durar 7, 8, 9, 10 años. No pasa absolutamente nada. El carrusel de la contratación en Bogotá, un cliente mío, el juicio empezó en 2010 y no, solo ha habido sentencia de primera instancia el año pasado, 9 años. En Bucaramanga, un peculado inició 2006, prescribió la celebración indebida de contratos, la falsedad, el fraude procesal. O sea que lo que buscaba yo, que era respeto de garantías, celeridad, economía procesal, igualdad de partes, pues no lo tenemos. O le hacemos una reforma a este sistema o de verdad que vamos a colapsar como sociedad. Como sociedad vamos a colapsar. Entonces, fíjense unos temas actuales. El tema de la famosa captura del Tuerto Gil y esta gente por la fiscalía. Entonces, es la primera vez que se llama la atención sobre otro tema muy importante que surgió en esta ley, la diferencia entre el agente encubierto y el agente provocador. ¿Cuál es el límite que hay? Es bien complicado. Y ustedes también encuentran en el Estatuto Anticorrupción que pueden infiltrar personas en las entidades públicas para mirar aspectos que de verdad, pero eso se llama ser sapo, no provocar.
Entonces, el caso del Tuerto Gil es bastante complicado porque de lo que uno puede llegar a ver sin conocer muy de fondo es, yo llego donde una persona y le digo, oiga, ¿usted tiene contactos para que no extraditen a Santrich? ¿Ahí estoy provocando o estoy siendo encubierto? Estoy provocando y eso no lo permite la ley. Yo no sé si ustedes se acuerdan, yo no me acuerdo el nombre ni el nombre del otro protagonista, pero es una con Mel Gibson, ustedes están muy jóvenes, y otra con el otro que hace Tango y Cash, uno es Sylvester Stallone y el otro, no jodas, que es muy joven, vea esto. Sí, que es un señor que vendía droga, Mel Gibson es un tipo que vendía droga, y se le salió, se le salvó, se retiró del negocio y nunca lo pudieron coger. Entonces mandan a un policía amigo de él a provocarlo y provocarlo y provocarlo para que trafique droga. No lo logra. Y al policía lo terminan investigando es porque lo habían mandado era a ver si el señor seguía traficando. Pero lo que quería hacer era provocarlo. Adivinen por qué. ¿Cuál será el mayor móvil para que un hombre quiera joder a otro? Una mujer, porque el señor Mel Gibson se quedó con la mujer del otro. Entonces, ahí fue Troya. Entonces, ese límite nosotros lo tenemos que tener con mucho cuidado porque nosotros no podemos permitir que nuestro país se vuelva de provocadores del delito. Un país de provocadores del delito llega a perder absolutamente toda su identidad proteccionista. Entonces, ojalá que este proceso sirva para dejar muy claras las reglas de cómo debe proceder una persona para no ser un agente provocador, sino un agente encubierto. Y lo más peligroso es que la jurisprudencia ha dicho, como debe decir, que si el agente provoca, el delito no desaparece, obvio. Si yo provoco un peculado, pues el peculado no desaparece. Pero ¿saben lo que no dice la norma? Que el provocador sencillamente levanta la mano y dice, ay, si yo me equivoqué, entonces principio de oportunidad porque yo soy el que sé cómo fue el torcido. ¿Cuál es el efecto? Ninguno, no hay un efecto sancionador de la persona. En Bucaramanga ya tuvimos un efecto así, infiltran a una persona en una banda que se apropia de combustible, el señor al no obtener resultados participa y provoca el delito y después le dice a su jefe, jefe, como ya me tiré la figura del agente encubierto, entonces métame en un principio de oportunidad. Imagínense eso. Lo meten en el principio de oportunidad, lo absuelven y el testimonio de él sirve para fregar a todos los demás. Tiene que haber una norma que prohíba que el agente encubierto pueda gozar de un principio de oportunidad. Si no, eso es lavarle la cara a la ley. Fíjese que ese es otro punto que tampoco se ha discutido o se ha debatido a fondo. Esto pues ya lo miramos. Esto es muy importante en la legalización de captura. Yo lo peleo siempre, lo que pasa es que no apelo. Y les voy a decir por qué no apelo, voy a empezar antes que después. A usted lo capturan, después le imputan y después la medida de aseguramiento. Lo que para los puristas no les gusta que uno lo llame el triple combo. Que dicen que eso no es una hamburguesa, pero así se aprende, es un triple combo. Si a usted lo capturan y el juez decreta legal la captura, ¿usted para qué apela? Y les voy a decir por qué. Porque si no viene con medida, después el fiscal se arrepiente, pues da lo mismo, usted va a quedar libre. Pero si usted apela la legalidad de la captura y le imponen medida de aseguramiento, ¿usted qué va a lograr cuando le gane la segunda instancia en la captura? ¿Qué lograría? ¿Le quitan la medida de aseguramiento? No. Entonces, ¿para qué apela uno una legalización o no de captura? No vale la pena. La fiscalía sí, porque si se la decretan ilegal uno puede parar e irse. Nadie lo puede obligar a quedarse a la imputación de la medida de aseguramiento, pero la defensa no debe apelarlo, yo por lo menos lo recomiendo. Pero la pelea que debe darse, que son las dos diapositivas que vienen, a las dos filminas que vienen, van de la mano. ¿Por qué? Porque aquí ha hecho carrera que el término de 36 horas es máximo. Y lo ha dicho la Corte Suprema y la Corte Constitucional, que es lo que a uno no le cabe en la cabeza, y por eso les digo que si aquí en Colombia se fallara en derecho, tendríamos otro país. Se los voy a explicar de la siguiente manera. Cuando empezamos el sistema acusatorio, yo me puse muy contento porque dije, se va a depurar el sistema. Y se va a depurar el sistema, ¿por qué? Porque solamente los especialistas, no de título, sino de cabeza en el sistema acusatorio,
vamos a depurar la profesión, es decir, eso va a ayudar también a que no todo el mundo coja un penal o un laboral, que no seamos promiscuos judiciales. Pero resulta que eso tampoco es tan real o no es tan cierto, porque lo que pensaba yo era, oiga, una persona se equivoca, aplique la ley, entonces retírela del sistema. Si un fiscal se equivoca 3 veces en una captura, pues no sirve para fiscal. Pero lo que la jurisprudencia ha hecho es, no, yo cómo voy a, oye, no, es que la opinión pública me mata. Entonces ha ido a machete acomodando la jurisprudencia. Y este es uno de los ejemplos más claros. En todos los tribunales internacionales, Corte Interamericana, Tribunal Europeo, le establecen a usted que es un término, es decir, el término máximo, no mínimo. Y usted en todas las decisiones, usted ve al juez de garantías de primera o de segunda instancia decir, no, es que el señor lo entregaron a las 23 horas y le sobraron 13. De hecho, toca darle gracias. Cuando lo que aplica la norma es que si usted a la media hora podía presentar al detenido y no lo hizo, no es que le queden 35 horas y media, no, es que le violó el derecho. Usted tiene 36 horas si lo justifica. Pero le voy a poner el ejemplo, en el centro de servicios un señor le pega una puñalada a otro, lo capturan, ¿cuánto tiempo me demoro en presentarle al juez? 4 minutos y medio mientras llamo al fiscal y pido una audiencia. Pero aquí, ¿qué pasa? No, un minutico, es que tengo que descontarle el tiempo del informe del policía judicial. ¿Y qué putas me importa el informe de policía judicial si es que el señor que estoy preso soy yo? El informe de policía judicial, si usted no lo hizo rápido, es culpa suya, no mía. Es que el que van a privar de la libertad es a mí. Así que si usted se demoró 8 horas en hacer un informe de policía judicial, eso no tiene justificación válida. No, es que la fila en medicina legal estaba eterna. ¿Problema mío? No, pero en Colombia los jueces le dicen a usted, no, es que la fila estaba muy larga en medicina legal. No, es que el investigador tenía 4 informes en pila. No, es que ese día capturaron a 8, entonces el dentista se demoró mucho en hacer la decadactilar. ¿Eso será imputable al capturado? No, pero nuestra jurisprudencia lo ha interpretado en que es el tiempo que tiene la ley. No, señor, no es cierto. Esa garantía es mía como procesado, es mía de cada uno de ustedes ciudadanos a que no le priven de la libertad, sino dentro de un tiempo suficiente. ¿Por qué se hace así? Para que a usted le expliquen rápido, para que no lo desaparezcan, para que no lo torturen, para que su familia sepa dónde está, para que usted pueda hablar con un abogado. Pero nosotros tenemos el término de 36 horas como si yo me pudiera quedar cruzado de brazos y hacerlo. Estamos tan descarados que cuando empezó el sistema, en las URIs había jueces de madrugada. A mí me tocó hacer audiencias a las 2 de la mañana, porque se interpretaba el sistema como era. Ahora yo le pongo ¿dónde hay un juez que trabaje en un turno de 10 a 6 de la mañana? Ese turno se acabó. Ahora los turnos son de 6 a 2 y de 2 a 10. Ay, es que entre 10 de la noche y 6 de la mañana no está uno preso. Ah, porque si a usted le dice, no, váyase para la casa a las 10 y vuelva a las 6, listo. Pero no, esas horas no cuentan. Se las descontaron a todo el mundo por derecha. ¿Eso será lógico? Por supuesto que no es lógico, pero todos nosotros nos hemos dejado meter en la cabeza que eso es así, y no es cierto. Por eso les digo que las decisiones son políticas. La Corte Constitucional debería darle que si no trasladan a una persona, somos 8 detenidos, y si no trasladan a uno de la cárcel, los términos se interrumpen para todos, como si la culpa fuera de los otros 7. Se inventaron un término que se llama bancada de defensa que no existe. Los invito a leer, búsquenlo, un artículo de ámbito jurídico de Wanda Fernández León sobre bancada de la defensa. Eso lo lleva a uno a ser odioso con los compañeros, porque un compañero apela. ¿Qué le toca hacer uno, doctor? Decir, yo no estoy de acuerdo. Señor juez, yo no estoy de acuerdo, me parece el colmo que usted apele, yo no apelo. Para que cuando usted pide la libertad por términos, uno le pueda decir, no, señor juez, mire, yo hasta dejé la constancia de que no estaba de acuerdo, porque se inventaron un término que no existe, bancada de la defensa. ¿Qué es eso? Incluso lo han aplicado en casos como Interbolsa, Fondo Premium, donde le achacan a usted el término de ella cuando ella es testigo de la fiscalía contra usted. Dicen, no, bancada de la defensa.
Y uno le dice, doctora, ¿cómo va a decir que bancada de la defensa? Si la señora, pues sí, son imputados ambos, pero ella va a testificar contra él. ¿Cuál bancada de la defensa? ¿Cuál unidad de defensa? No lo metieron. Y usted encuentra pronunciamientos del honorable magistrado Fernández Carlier de la Corte Suprema validando esa barbaridad y corriendo los términos en contra de la defensa. Términos de una persona que no ha sido vencida en juicio. Porque la mayoría de peticiones de libertad son de personas donde el juicio ni siquiera ha empezado. Entonces, ojo con eso. Y en la reforma a la justicia que propone Vargas Lleras y el gobierno, hay unos articulitos que uno no lee cuando lee, dice miércoles. ¿Saben qué dice Vargas Lleras? Que la manera de solucionar, Vargas Lleras es mi amigo además, que la manera de solucionar el tema del carrusel que él llama de defensas es limitar el cambio de abogado a 2 por proceso. O sea, le van a limitar a usted el número de abogados que quiere tener. Entonces yo me pregunto, el primero me lo matan y el segundo lo secuestran. Ya me jodí. Lean esa reforma a la justicia con cuidado. Ahí hay una cantidad de cosas en contra de la defensa que ustedes no se alcanzan a imaginar, que violan absolutamente todos los procesos. Otro punto que sirve para un tema que les quiero plantear para que lo estudien tanto de dogmática como de procedimiento. Ustedes están, ¿ya todos vieron penal general? Bueno, están viendo. Los actos preparatorios punibles, ¿saben qué es? No, yo se los digo rápido. En la tentativa es donde se empieza en la parte de ejecución a hacer posible que se puna una conducta punible. Entonces, el iter criminis tiene una fase interna que no es punible. Yo ideo, delibero y me resuelvo a cometer el delito, todo dentro de la cabeza, y después hago los actos preparatorios, ejecutivos y consumativos. La regla general es que solo cuando inicie la ejecución, a mí me hacen una punición. Es punible. Pero resulta que hay actos preparatorios punibles, a algunas personas no les gusta que lo llamen así, que ya por su gravedad ameritan protección penal. Por ejemplo, el porte ilegal de armas. ¿Usted lleva un arma acá sin licencia? ¿Usted inició la ejecución de algo? No, pero es tan peligroso portar un arma sin salvoconducto que se anticipó la pena. El concierto para delinquir es otro ejemplo. Usted en el concierto para delinquir nos reunimos 5 para planear unos delitos determinados hacia futuro. Pero resulta que Colombia es el único país del mundo donde concursa el concierto con el delito cometido. Eso es ridículo. Yo nos concertamos para robar los bancos. A mí nos denuncian, entra la policía judicial y nos ve los planos, las armas, etcétera. Listo, concierto porque no he hecho. Pero si nos coge asaltando el banco, ¿cómo va a haber concurso entre el concierto y el asalto del banco? Es absurdo. Pero aquí concursa. Y la Corte Suprema tiene 25.000 sentencias donde tienen que justificar por qué hay concurso. No es lógico. Para ponerse los facilitos como si concursara prácticamente que cuando usted tiene un vestido de 10 millones de pesos, le pegó 3 tiros, entonces daño en bien ajeno en concurso con homicidio. Por Dios. Entonces, ahora la Fiscalía, como uno de los fines de la medida es 2 o más delitos, y solo tiene el hurto, dice miércoles, no le dan medida, concierto para delinquir. Concierto para delinquir con fines de hurto y hurto agravado y calificado, ya tengo los 2 delitos. Pongan ustedes a ver cuántas audiencias de medida de aseguramiento no tienen inmerso el concierto para delinquir. Si encuentran un porcentaje mayor al 5%, les doy una botella de vino. Concierto para delinquir, concierto para delinquir, concierto. Y la Corte avale y avale. Estudien el tema. Por ejemplo, Francisco Bernate, pues tiene mi amigo tiene algunas limitaciones de pensamiento porque es hincha de Santa Fe, entonces es entendible. Pero Pacho, por ejemplo, dice que el concierto no es un acto preparatorio punible, pero es que también es con juez de la Corte Suprema. O sea, 2 defectos, hincha de Santa Fe y con juez de la Corte Suprema. Eso le nubla a uno a veces la capacidad. No tiene la libertad y la luz que le da a uno ser hincha de Millonarios, que eso es una cosa totalmente diferente. Entonces, llega uno y le inflan la medida de aseguramiento con el concierto. Yo le pido que lo estudien, porque ahorita ustedes me dan la razón, de pronto cuando lo profundicen dicen no,
Pero estúdienlo, es un tema absolutamente absurdo que en Colombia concurse el concierto con el delito para el cual me concerté, porque es un acto preparatorio punible. Si yo mato a alguien con el arma sin salvoconducto, no debe ser un concurso de porte ilegal claro, la Corte habla de delitos autónomos, etcétera, pero es que el porte de arma es un acto preparatorio. ¿Para qué compré un arma sin permiso? Para matar a alguien. Entonces, delito fin es un tema de dogmática muy interesante. Entonces, me inflan la imputación y ya les voy a decir cuál es el problema. Dejémoslo ahí. Todo este tema, medidas no privativas, privativas y la afirmación de la libertad, yo no me cansaré jamás de decirles, yo no creo que jamás me propongan ser fiscal general, pero yo no serviría para ser fiscal general. Yo tengo en mi mentalidad una mentalidad de defensor, pero además el sistema acusatorio debe ser garantista para cerrar este primer punto, donde empecé diciéndoles, hay mucha diferencia entre una medida de aseguramiento y una pena. Y todos estos temas de medidas no privativas, privativas y de afirmación de la libertad son en el momento en que su presunción de inocencia está al tope. Y hay unos criterios que son supremamente reprochables y que no están en los tribunales internacionales. Y se los explico rápidamente. Obstrucción a la justicia. Obvio que hay una medida de aseguramiento si se demuestra. Por ejemplo, que haya un hecho claro y probado que usted está amenazando la prueba, que usted está destruyendo, que usted está hablando con testigos, que eso es un tema probado, es fácil y usted dice, bueno, protejamos el proceso. Ahí lo acepto. Pero ojo con lo que está pasando, no es que usted es el alcalde y como el alcalde puede seguir contratando, entonces ahí está el peligro futuro, no, por Dios. El peligro futuro me lo tienen que demostrar también, no porque yo sea alcalde o porque sea gobernador o porque sea director de una entidad pública. El peligro futuro no es por el cargo que yo tengo, sino por la capacidad que tengo de hacer daño. Es decir, me tienen que probar, usted sigue siendo el alcalde y además tal cosa. Viene el otro, riesgo de fuga. No es que usted tiene plata y en cualquier momento se va del país. En la mayoría de países, ¿cómo se soluciona el tema? Eso no es de película. Usted entrega el pasaporte. Y con eso debería bastar. Aquí no, porque le dicen, no, es que usted tiene plata para salir por Arauca, por La Guajira. No, pues para salir por Arauca o por La Guajira hay que tener 20.000 pesos. Entonces todo el mundo tiene que ir preso por riesgo de fuga. El riesgo de fuga es que a usted le interceptaron una llamada y usted dice, hermano, me van a cogerme largo ya para Marruecos que no hay extradición. Acójalo. Ah, no, oiga, hermano, es que estoy vendiendo todo porque me voy con la familia. Cójalo. Pero ¿por qué es que tengo plata? No tiene sentido. Pero viene lo más grave, el peligro para la comunidad. Porque el peligro para la víctima también lo puede probar usted fácil. Usted está amenazando a la víctima, tiene conductas reiteradas, etcétera. Pero el peligro para la comunidad se lo meten a usted naturaleza de la conducta y número de delitos. Con 2 ya tiene. ¿Y usted cómo pelea eso? ¿Cómo pelea usted que en la medida, cómo hace eso para que sea una pelea justa? Es difícil. Y si usted mira en los tratados internacionales, el peligro para la comunidad no está presente por número de delitos y naturaleza de la conducta. Tienen que ser hechos objetivos. No es que el señor lo están acusando de violar niños. Sí, claro. ¿Cuáles son las inferencias razonables y cuál es el verdadero peligro para la comunidad? Nosotros tenemos que llenar el país de facultades para que la persona se pueda defender en libertad y solo en casos excepcionales ir preso. Aquí sucede lo contrario. Miren las cifras de hacinamiento antes de entrar en vigencia la ley 906 y las cifras de hacinamiento después de entrar en vigencia la ley 906. Se triplicaron, cuando debía ser al revés. Hoy hay más presos, más personas con medida de aseguramiento que en vigencia la ley 600. Algo pasa. La recolección de los elementos materiales en el traslado de la medida de aseguramiento. También hago la cuña, yo tengo una fundación que se llama Fundación Puniendi. ¿A qué se dedica la Fundación Puniendi? A defender colegas, gratis. Entonces le pongo un caso de eso que le estoy diciendo. La Fiscalía lleva investigando 1 año sin informarle a la persona. Lo capturan, lo imputan y le dictan medida de aseguramiento. Y la juez dice, le corro traslado 1 hora para que hable. Jodas. Y el abogado se paró y le dijo, mire, son las 2 de la mañana primero.
Segundo, me acaban de descubrir 4.000 folios. Así, tengo que tener para leerlos y para salir a buscar cómo defender a mi cliente. Y la juez le dijo, no señor, le doy 1 hora. El abogado, muy responsable, se paró y se fue. Haga lo que quiera, yo en 1 hora no voy a defender. ¿Cómo le ocurre? ¿Cómo? Sacó. Y la mayoría de jueces le dicen a usted, no es que, ¿qué va a buscar usted acá, doctor, si es que esto no es un juicio? Ah, no, pero resulta que el señor dijo que yo había estado el 23 de abril del 2000 en tal parte. ¿No tendré derecho yo de ir a buscar a ver si ese día yo estaba en otro lado? ¿No es eso importante para tumbar una inferencia razonable de autoría? A mí, a Dios gracias, me han tocado muy pocos jueces así. Creo sin ninguna modestia que fui de los primeros que una vez pedí 15 días y la gente abría los ojos y el juez me los dio. Ah, pero su cliente va a seguir privado de la libertad, si no me importa, porque es que son 15 días en que va a estar privado de la libertad, pero de pronto yo lo saco. En cambio, hoy hablo y lo va a tener 6 meses mientras se vencen los términos, usted decide absolverlo. Así me pasó con el alcalde de Montería, por ejemplo. 8 días pedí, me los dieron y la juez de primera instancia le pegó una vaciada a la fiscalía y libre. Y viera la pelea que tuve con él, porque él me decía, doctor, ¿cómo me va a dejar 8 días acá? Le dije, confía en mí. Si yo hablo hoy, usted se mama 6 meses preso y le quitan la alcaldía. Confía en mí. 8 días yo recolecté los elementos, el abogado del otro lo mismo, hoy están libres. Entonces ustedes como abogados defensores tienen que tener claro que esos mecanismos ustedes los tienen, que no se trata de debatir, pero hay criterios normales que le pueden dar a usted la tranquilidad para pelear lo que la fiscalía pidió. Que la fiscalía diga, no, es que usted no tiene arraigo, no, un minutico, yo sí vivo acá, estos son mis hijos, este es el colegio. No, señor, vuelvo y le digo, el de la presencia del sitio. O no, es que usted como alcalde no hizo estudios previos de... ¿Usted cree que en 1 hora, un sábado, yo voy a poder llamar a la alcaldía a decir, oiga, hicimos estudios previos? No puede. Resulta que sí hicieron los estudios previos y yo se los traigo, ¿no le tumbo la inferencia de autoría? Por supuesto que sí. Entonces, este es otro tema donde también se está rompiendo muy fuerte la igualdad de armas, porque el abogado se ve coaccionado en el buen sentido y en el mal sentido por los jueces, unos pocos que le dicen, no, contesten 1 hora, le doy 2 horas. No, usted tiene que tener ahí la calma porque depende de la libertad de la persona. Vencimiento de términos. Eso es otra locura que nadie entiende en Colombia. La ley dice, le pongo un ejemplo, si son 3 o más procesados o delitos tales, tendrán 240 días desde la presentación del escrito sin que se inicie el juicio oral. Y hay personas que llevan 900 días y no han salido libres. Y eso viene un veedor internacional y empieza a decir, ¿cómo así? 240 y lleva 900, no me cuadra. Entonces, usted empieza el festival de descuentos. Porque como dice que es culpa de la defensa, entonces el primero, no remitieron a uno de los 8 y se lo zampan a los otros 7. Es que uno de la bancada se enfermó, entonces la enfermedad suya para los otros 7. ¿Por qué? Es más, ¿por qué la interposición de un recurso va a ser descontado de los términos? Y les voy a poner ese ejemplo rápido para que después lo tengan presente o lo anoten ahí al margen, cosas para pensar. Si yo interpongo una apelación y me la conceden, la norma dice maniobras dilatorias de la defensa. Si el recurso de apelación es concedido, ya no es dilatorio. Porque el juez tiene, a partir de hace 4 o 5 años, con una providencia de María del Rosario González de Lemus, que hoy es Muñoz, la facultad de rechazar de plano el recurso. Si mi recurso es infundado, niéguelo. Pero si me conceden la apelación, ya no me pueden decir que estoy dilatando, estoy ejerciendo un derecho de defensa que no puede ir en contra mío. Ah, que pedí una nulidad infundada. Si me la conceden, ya no puede ser maniobra dilatoria. Si me enfermé, llevo la EPS y todo, ¿por qué dilatoria si me enfermé? Pero todo eso se lo están descontando. Entonces, por eso usted encuentra hoy personas que tienen 900 días preso y no han salido por vencimiento de términos. Pero lo más bonito es que en las cuentas de la Fiscalía le dan 60 días de los 240 habiendo pasado 900. O sea, 810 días culpa a la defensa. Eso no lo entiende nadie a nivel internacional. Entonces, sigamos.
Otro punto muy importante, en el que sí estoy de acuerdo, que es no recibir beneficios si no hay una devolución del dinero en los delitos económicos. Cuando se dio la libertad de Nule, que fue en diciembre, vino toda la rabia de la prensa, empezando por Luis Carlos Vélez en la FM, donde decía, ¿por qué el señor está en una playa y lo dejaron libre si no ha devuelto plata? Porque el sistema de los Nules no ameritaba devolución de dinero para obtener beneficios. Cuando cambia la ley, hoy en día, hoy para que lo tengan claro, ninguna persona puede obtener un beneficio si no ha devuelto o ha hecho un arreglo de devolución de dinero. Pero también aprovecho para decirles otra cosa para que ustedes la piensen. También se formó un escándalo porque dicen Alejandro Lyons, gobernador de Córdoba, supuestamente se apropió de 40.000 millones y solo devolvió 5.000. Varias cosas. Primero, el aporte para desestructurar organizaciones criminales fue importante. O sea, por él han judicializado 5 o 8 personas. Pero ojo, ¿cuánta plata realmente se apropió él? Y ustedes me van a decir, uy, doctor, esa interpretación sí está como jodida, pero así es. Resulta que yo cogí 30.000 de la gobernación, pero le di 10.000 a usted, le di 10.000 a la doctora, 10.000 al señor, 5.000 a él y yo me quedé con 5.000. ¿Cuánto tengo que devolver yo? ¿40.000? No, yo tengo que devolver 5.000. Pero además, como sapía el señor, él es el que tiene que devolver los 10.000. Pero resulta que el señor de los 10.000 le dio 2.000, 2.000, 2.000 y se quedó con 2.000. ¿Cuánto tiene que devolver usted? 2.000, siempre y cuando ¿qué? Diga a quién le dio los otros 2.000 y usted ahí puede desarticular la banda criminal que usted quiera. Entonces la gente lo que dice es, no, ¿cómo así que devolvió 5.000 de 30.000 que se cogió? No es así. Entonces, eso también lo tienen que tener en cuenta, pero hoy en día usted no puede obtener mayores beneficios de domiciliaria para un principio de oportunidad o un preacuerdo para que le rebajen el 50%, tiene que devolver el recaudo del delito económico, ni siquiera un peculado. Si usted hizo un hurto, una estafa, cualquier delito que implique dinero, usted no va a tener beneficios importantes si no devuelve el capital. No, ese sí no. El descubrimiento probatorio, que eso ya estamos en una etapa más importante. ¿Qué dice la norma? La norma dice que en la audiencia de acusación la fiscalía tiene que hacer el descubrimiento probatorio, pero igual lo puede seguir haciendo hasta la audiencia preparatoria. Eso es cierto. ¿Qué es lo que sucede y en qué los abogados defensores nos hemos dejado meter la mano? ¿Por qué tengo que ir yo por la prueba? ¿Por qué? Entonces el juez dice, doctor, ¿y cuándo se acerca al despacho? No, yo no voy al despacho. Y se queda mirándome, ¿y por qué no? No, porque es que yo no tengo que ir al despacho. El código dice que usted me descubre la prueba, no que yo voy a buscarla. Entonces mi dirección es tal, con mucho gusto me la manda. No, doctor, pero es que las fotocopias valen 300.000 pesos. Y la norma dice que la justicia es gratuita y usted fue el que metió a mi cliente a la cárcel y con esas pruebas lo quiere condenar. Así que si usted quiere que yo tenga el descubrimiento, carrera séptima, 1225, piso sexto, y muy bien le cobra al Estado los 300.000 pesos. No debe ser así. Por supuesto, nosotros mismos nos hemos dejado que sea al revés, y ese terreno que ganamos ya es muy difícil, que perdimos ya es muy difícil ganarlo. Y ahora dicen que es deslealtad no acercarse por el descubrimiento probatorio. Pero hay otras cosas que en este momento las estamos definiendo. Miren, en un proceso de connotación nacional nos entregaron archivos electrónicos con clave en el descubrimiento. Cuando me corren traslado de las observaciones del descubrimiento, yo sencillamente digo, señora juez, yo sencillamente le digo que me descubrieron todo. Pero las pruebas 1, 8, 2B, tal, son archivos encriptados que tienen clave. De tal suerte que para mí el descubrimiento fue incompleto, le solicitaré más adelante que esa prueba sea excluida. Pero hay otros colegas que mandan un correíto a la fiscalía y dicen necesito la clave. Ah, sí, pero no para mí. A mí ya me pasó y el tribunal va a decidir. No soy optimista. Yo estoy absolutamente seguro que el tribunal me va a decir que eso con un correíto se solucionaba. No.
Yo no tengo por qué decirle a la fiscalía que me dé la clave de un correo, el descubrimiento tiene que ser completo. Pero uno de abogado le está prestando el juego a la fiscalía. Ustedes me dicen, doctor, eso son formalidades. Claro, es que este es un sistema de partes. Este es un sistema que tiene una connotación de fondo. Entonces, piensen en todas esas pequeñeces. Otro punto. En la Ley de Justicia Especial para la Paz ya se metió un artículo donde dice que el testigo único no vale. Pero hoy en día un testigo único está metiendo gente presa y no están pidiendo absolutamente nada. Nosotros tenemos que pedir una gran reforma. Usted dice, pero es que cuando uno obra bien, ¿qué miedo tiene? No, usted no se imagina la cantidad de gente inocente que ha ido presa por eso. Un contratista va y denuncia, el alcalde me pidió 10 millones de pesos, el alcalde va preso porque no puede probar que no le pidió 10 millones de pesos. ¿Y dónde se los dio? No me acuerdo. Y se los dio como en efectivo. Con ese testimonio, la gente está con medida de aseguramiento o con condena. No se trata de generar una tarifa legal, pero la ley sí tiene que crear formas más trascendentales de valoración del testimonio. Si una persona dice que me dio 10 millones de pesos, tiene que tener por lo menos la capacidad de decir en dónde, el día y cómo. Pero no están exigiendo eso. No, doctor, es que eso fue hace 5 años, que se va a acordar el señor. Ah, no se acuerda el señor, pero a mí sí me van a clavar por concusión 6 años de cárcel. O modificamos eso, o también vamos a tener problemas. Ahí se los dejo para que lo piensen. Y quiero finalizar con otro punto muy importante para que lo tengan claro, de una charla donde hablamos de muchas cosas. Yo soy un enamorado de la Procuraduría en su rol disciplinario, pero no tiene nada que hacer en el sistema acusatorio. La Procuraduría primero en el orden, habla después, en una medida de aseguramiento habla cuando, después de la fiscalía sin oír a la defensa. Entonces en algunas ciudades le dicen, doctor, deje hablar, hable usted primero y que cierre el Ministerio Público. Claro, si uno no los hubiera visto tomando tinto y farreando la noche anterior, uno dice, claro, tengo garantías. Si usted se deja hacer el sándwich, lo que va a hacer el Ministerio Público es contrarrestarle los argumentos a la defensa. Es más, para mí el Ministerio Público debería llamarse era fiscal de apoyo y nos solucionamos el problema. Creo, en un sistema acusatorio no cabe. Les voy a decir una cosa, no tengo cómo pintárselo, pero se los voy a explicar. Regálame un cuaderno, esa hoja, déjame rayar. La idea del sistema acusatorio, pues obviamente yo no dibujo bien, es un triángulo perfecto, ¿sí? Que debería tener 3 partes. Abajo en la misma línea, ¿quiénes? Defensa y fiscalía. ¿Y arriba quién? El juez. Pero nosotros le pusimos primero esto. Una pelotica acá. ¿Quién es esta pelotita? La víctima. La víctima. Y después le metimos otra deformación que para ser medianamente justos la va a pintar así. En la mitad. Que es el Ministerio Público. O sea, ¿cuál es el triángulo perfecto nuestro? Es una caricatura de sistema acusatorio. Entonces, viene una discusión eterna. Nosotros ya nos pasamos al límite de las víctimas. Nos pasamos hace mucho tiempo. Yo soy enemigo de la sentencia C228, soy enemigo de todas las sentencias que le han dado funciones a la víctima. Y se los voy a poner desde el principio. Lean la C228 de 2003, creo que es, o 2002, no me acuerdo, donde dice que la víctima está para poder pedir verdad, justicia y reparación. Y entonces uno dice, miércoles, le están diciendo corrupto y bruto al juez y al fiscal y ellos aplauden. Porque para dar verdad y justicia está el juez y el fiscal, no la víctima. Usted en ningún país del mundo, ninguno, eso es falso lo que dicen acá los expertos en victimología, en ningún país del mundo la víctima tiene siquiera el 10% de las facultades que tienen en Colombia, ni siquiera. En Colombia pueden pedir hasta medida de aseguramiento. Eso no sucede en ningún país del mundo. Pueden pedir pruebas,
Solo falta que les den la facultad de interrogar de manera directa, y ahí sí el sistema se pervirtió. Entonces, fíjense, ese triangulito que es perfecto, en nosotros es una maroma. Cuando hablé con el doctor Yesid, y lo he hecho, mañana voy a Arauca, estuve en Guajira la semana pasada, es porque estoy viendo en las reformas a la justicia todos los golpes que nos están dando a los abogados defensores. Yo sé que muchas de las cosas que yo digo las pueden compartir o no, pero lo que importa es que yo les deje la duda. Si yo les dejé la duda, con eso yo ya hice. Entonces quería que fuera una charla de unos puntos muy específicos. Les agradezco la atención y espero volver pronto. Si tienen algún comentario o pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias al decano y al doctor Yes. Bueno, si hay alguna pregunta, alguna intervención, con mucho gusto les voy pasando el micrófono. Doctor Cancino, Óscar Bernal, profesor aquí en la Unisabaneta. Doctor, hombre, pues primero, muy interesante su intervención, comparto la mayoría de sus apreciaciones también como el litigante, y me gustaría saber qué opinión tiene usted frente a la ley 1760, que pretendía, digamos, ampliar el catálogo de medidas de aseguramiento, obligando a que la Fiscalía en la audiencia tuviera que soportar, en punto a la necesidad, que una medida no privativa de la libertad no fuera suficiente. Sin embargo, y me he encontrado con esta talanquera en el ejercicio profesional, no sé si usted también, como no se derogó expresamente el artículo 315 de la 906, que limita las medidas no privativas de la libertad a 3 eventos que además nunca vemos, que son delitos querellables, delitos de pena de multa y otro que ahorita se me escapa, creo que delitos con pena inferior a 4 años. Muchos jueces e incluso fiscales ya omiten esa obligación legal simplemente diciendo es que como no cabe, me toca medida de aseguramiento privativa de la libertad. En mi opinión personal y mi concepto, cuando me he enfrentado a esa paradoja, lo que yo digo es que la 1760 en el artículo 5 al final hace una derogación tácita de las disposiciones que le sean contrarias. ¿Sería posible que ese artículo 5 de la 1760 esté derogando de manera tácita la prohibición del 315? Es posible, y esa es la interpretación lógica que también ya le ha dado en autos, no en sentencias, la Corte Suprema. Hoy en día está absolutamente claro, no tienen ninguna discusión. Es más, yo le digo que el juez que lo haga prevarica. Hoy en día es absolutamente claro que el fiscal que no demuestre hasta para un homicidio, un secuestro, que no caben las medidas no privativas de la libertad, no se le puede conceder la medida de aseguramiento. Y hay jueces que lo han aplicado así. Me explico. Si usted está imputado y piden la medida por homicidio, le dan la inferencia razonable, le dan los fines, pero al fiscal se le olvida demostrar por qué no cabía una no privativa de la libertad, la medida de aseguramiento no procede. Y así se está aplicando ya en muchas partes. Entonces yo sí le quiero decir que a los jueces que le den la interpretación que usted le está dando, hay que ponerles una queja, porque hoy en día no tiene ninguna excusa que la apliquen de otra manera, no tiene ninguna excusa. Lo que pasa es que ya se volvió, fue prácticamente una lista de chequeo. Entonces dicen, no, pues imagínese cómo es que mató, entonces pues prohibirle que vaya a tal lado, pues no, que se presente, pues no, y no la justifican. Y deberían también no solo hacer el checklist, sino justificarlo. Pero lo que sí ya es absolutamente pacífico es que tienen por lo menos que pasar por ese capítulo de las medidas no privativas de la libertad, doctor. Qué pena, ¿puedo abusar y Claro. conectar otro tema? Sí. Gracias. El tema de la privación de la libertad con criterios absolutamente objetivos, una vez una persona ya está condenada. Esto ya ha hecho carrera, la Corte Suprema ya ha mencionado que el legislador en esos aspectos ha querido, estoy refiriéndome al 68A, por supuesto, y al listado de delitos que con cada reforma van incrementando. Cuando una persona es condenada y no tiene derecho, independiente de la pena, a un subrogado, únicamente en razón de la naturaleza del delito por el cual fue condenado, estaríamos incumpliendo solamente
insisto, solamente por tener en consideración ese único criterio objetivo, la naturaleza del delito condenado, estaríamos incumpliendo con disposiciones internacionales, o por lo menos en virtud a principios tendrían que ceder los principios rectores frente a esas prohibiciones? Yo pienso que aquí se ha resuelto por la Corte Constitucional con un criterio que yo no comparto, y es la libertad del legislador. De hecho, el legislador en temas de leyes que prohíben o quitan beneficios de un condenado tiene absoluta libertad. Yo pienso que no, que si el criterio es netamente objetivo estamos violando tratados internacionales. Pero como la Corte Constitucional ya lo ha ratificado, la única manera es acudir ante la Corte Interamericana. Y a hoy no lo ha hecho nadie, con un resultado positivo. Pero yo estoy de acuerdo con usted en el sentido que también depende del estado de país que nosotros queramos ser. Si nosotros queremos ser un país donde se fundamente el ejercicio del poder punitivo, que modernamente lo tiene Günther Jacobs, pues yo sencillamente a usted, por estar condenado por peculado, le prohíbo una domiciliaria. Si usted quiere ser un país que resocializa, que la tendencia la maneja Klaus Roxin, usted debería crear mecanismos que en esos delitos que son graves, con ciertas condiciones le puedan dar beneficios. Y hemos mutado un poco hacia allá. Si a usted lo condenan por peculado, pero reintegra el dinero, le pueden dar un beneficio. Entonces, si nosotros hacemos esa mixtura, me parece que estamos llegando al punto correcto, porque tampoco la ciudadanía entendería, no es que yo me porto bien y tengo 2 hijos, pero me robé 60.000 millones, me voy a la casa. No, si yo me he portado bien, no tengo antecedentes, tengo familia y devolví lo que me apropié, tengo un beneficio aparte de la condena. Ahí sí hago la mixtura de retribución con resocialización, valdría la pena. Hoy Colombia está llegando hacia ese camino.